Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Ya tenemos las palabras de Mario Draghi de esta reunión del mes de abril. Hemos comenzado el mes de mayo y ya saben, el Selling May lo tenemos ahí en el horizonte. Vamos a hablar de cuáles son las previsiones para la segunda parte del año con Mauro Lorán, Senior Business Development Manager de la Península Ibérica de Aberdeen Standard Investment. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias por asistir. Todo el mundo estamos mirando al segundo semestre ya y viendo lo que ha pasado en esta primera parte del año con esta volatilidad, esta incertidumbre. La pregunta es si vamos a seguir teniendo estos movimientos erráticos, esta volatilidad y estas correcciones que hemos tenido en esta primera parte del año. Hombre, yo creo que lo que deberíamos ser conscientes es que la volatilidad está aquí para quedarse. Ver eventos como los que hemos visto este mes no debe ser la norma o la pauta, pero sí que podemos verlos. Pero yo creo que tenemos que atender a este tipo de movimientos con el fondo que tenemos económico como oportunidades para invertir y no como un riesgo en sí mismo. Aprovechamos las oportunidades, las correcciones para invertir en el mercado. Iniciamos el famoso mes de mayo con el Selling May en el horizonte y yo no sé si está hecho el año cuando hablamos de los mercados de renta variable. Hombre, si vemos las cifras ahora mismo del mercado, estamos en negativo desde el principio de año. Mal lo haríamos si cerrásemos las carteras ahora. Creo que habría sido más Selling January, ¿no?, en Go Away, y esperar por las correcciones. Yo creo que somos positivos en renta variable, yo creo que eso es el mensaje que queremos trasladar. Los mercados evidentemente no están tan fáciles como han estado en los últimos años por el tema de los bancos centrales, pero en principio lo que debemos atender es que el fondo económico es muy bueno y que los resultados acompañan y tienen que acompañar a las bolsas. Si hablamos de riesgos, a mí me gusta hablar de riesgos con T, y me refiero a 3 riesgos con T: trade, tipos y tecnología. Y otra T es la que los va a influir a todos, que es Trump. Entonces, ¿cómo Trump influye en los tipos de interés? Pues primero, si vemos un incremento fiscal cuando estamos a la parte final del ciclo, eso lo que puede generar es una inflación no deseada, y eso es uno de los riesgos que vemos. Posiblemente hablaremos un poco más adelante sobre tipos de interés. Si hablamos de trade, claramente lo vemos todos los días en las noticias. No es tanto un problema de tarifas, sino es un problema que pueda afectar más a lo que es la cadena de abastecimientos de las compañías. Y eso es algo que es muy difícil de predecir. Y lo muy difícil de predecir implica riesgo. Y la tercera T es tecnología. Bueno, lo de Facebook, aunque ayer presentó unos resultados fantásticos, presenta los resultados fantásticos del pasado, ¿no? Veremos el futuro, pero desde luego esto viene con R, pero no de riesgo, sino de regulación, y veremos eso cómo afecta a ese tipo a ese sector. Vamos a hablar específicamente de este sector tecnológico, pero ahora sí que me gustaría hablarle de un poco la descorrelación que hay entre Europa y Estados Unidos. El mercado americano sigue caro, pero sigue subiendo y haciéndolo mejor que el mercado europeo, cuando tanto resultados como economía, como me ha comentado, son positivos. ¿Por qué estamos asistiendo a esta descorrelación entre el mercado americano? No hay descorrelación, sino hay correlación que no llega a 1, pero sí que desde luego no es una correlación de 1. Bueno, pues hay riesgos políticos en Europa que hay que tener en cuenta. Brexit. Tenemos también el tema de las elecciones en Italia, que todavía no están claras. O sea, los riesgos políticos en Europa todavía pesan. En Europa hay menos tecnología, eso también. Y también los tipos de interés, que están bastante más claros en Estados Unidos, aquí no están tan claros. Y cuando tengamos que descontar resultados en el futuro, no sabemos cómo tenemos que descontarlos. Posiblemente eso es lo que valora el mercado. Pero nosotros somos positivos tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, somos positivos en renta variable. Bueno, yo creo que nos quedaríamos ahí. Sí, porque ya que me ha hablado de los tipos de interés y que me gustaría preguntarle un poco cuál es la valoración que saca de esta última reunión del Banco Central Europeo. Mario Draghi se mostró cauto. Yo no sé si esto abre un poco la puerta a que hable de tapering en la próxima reunión del mes de junio. Bueno, a ver, el día 14 de junio conoceremos más datos, porque el Banco Central conocerá más datos de sus departamentos de estudios y analizarán lo que ha pasado en el primer trimestre. Evidentemente el primer trimestre ha sido decepcionante en términos de crecimiento. Estamos hablando de un 0,3% de crecimiento trimestral frente a un 0,7% de crecimiento trimestral en el cuarto trimestre, con lo cual a lo mejor podríamos incluso ver que a lo mejor en términos trimestrales a lo mejor hemos visto el pico, ¿no?, de crecimientos trimestrales en Europa.
pero hay razones muy importantes y muy contrastadas de lo que ha pasado. O sea, primero, el trade ha sido algo que ha drenado algo el crecimiento. Después tenemos el tiempo atmosférico que ha sacudido el centro de Europa. También tenemos el tema de la Semana Santa, que este año ha caído en el primer trimestre. Después tenemos también las huelgas que ha habido en Alemania y en Francia. Y la gripe importante que ha habido también en Alemania, que ha bajado productividad en Alemania. Todas esas cosas son también parte de esto. Si son coyunturales o no, lo veremos con las cifras del segundo trimestre. La inflación está bajo control, estamos hablando de 1,3%, la inflación, 1% la subyacente, podríamos ver con las subidas del petróleo hasta el 1,5%, eso está bajo control, con lo cual no debería de ser un problema. Yo creo que la agenda del Banco Central está más en consolidar el crecimiento más que intentar, ¿no?, enfriar la economía, con lo cual primero hay que ver una cosa, es decir, la retirada de estímulos del QE no significa que vaya a desaparecer las compras de deuda por parte del Banco Central, es que no va a seguir incrementando su balance. Dos, es que va a seguir comprando los vencimientos de lo que ha comprado en el pasado y la reinversión de los cupones lo va a hacer, o sea que sí que va a seguir haciendo las cosas. ¿Dónde veríamos a lo mejor algún mensaje de subidas de tipos? Pues tendríamos que irnos hacia mediados del año que viene, pero para eso tenemos que ver muchas cifras y tenemos que ver muchos desarrollos todavía. O sea que por el momento yo creo que la agenda del BCE, como ayer yo creo que lo dejó muy claro, está más en el crecimiento que en otras cosas. Que haya un crecimiento consolidado. Si nos vamos a Estados Unidos, las tecnológicas, hemos visto que Facebook, Apple y Alphabet cotizan en negativo lo que va de año, y hay quien piensa que podemos estar asistiendo a un inicio de fin de ciclo en el sector tecnológico. No sé si ustedes también en Aberdeen lo ven así. Bueno, no soy experto en tecnología, pero lo que sí que podría añadir es que, bueno, cuando hablamos de renta variable, y estas tres son renta variable, hay que ver los resultados a más largo plazo y no desde el principio de año. Segundo, evidentemente lo que ha habido es un problema importante por parte de Facebook que puede afectar a su modelo de negocio en el futuro, pero los resultados de hoy, como decía antes, que se han presentado ayer, han sido fantásticos, ¿no? Y el mercado los ha valorado como tal, también había bajado mucho, etcétera, etcétera. Esto lo que va a generar, como comentaba, es el tema de la regulación en las tecnológicas. ¿Cómo va a afectar eso o no? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Son cosas que hay que analizar para ver realmente lo que es. Pero bueno, ayer también hemos tenido otra tecnológica o una empresa de distribución, no sé lo que es, Amazon, ¿no? Pues Amazon ha presentado unos que hasta su presidente se ha quedado asombrado de los buenos resultados que han conseguido. Con lo cual, bueno, hay de todo, ¿no? Desde luego la regulación es algo que seguir, pero que veremos poco a poco. Otras tecnológicas más involucradas en temas de componentes, etcétera, etcétera, pues la amenaza de una guerra comercial, pues sí que es. Cuando hablamos de guerra comercial, hablamos de guerra comercial, no de mensajes que aparecen en los titulares o twitters o estas cosas. El evento de riesgo es una guerra con mayúsculas. Que se materialicen las palabras, ¿no? En definitiva, sí. que solo son palabras de momento. También en Estados Unidos, y ya cuando hablamos de renta fija, la gran noticia de esta semana es que hemos tenido al bono estadounidense a 10 años superando esa barrera del 3%. Lejos de que ser un nivel psicológico, yo no sé si puede afectar primero a los mercados de renta variable y segundo, si la rentabilidad puede seguir subiendo, si se espera un movimiento sostenido al alza precisamente de este bono. Mi pregunta sí, es ¿hasta el 4%? ¿Hasta cuándo? ¿No? Yo creo que la contestación a esto no es hasta cuánto, sino cómo, con qué pautas. Si lo va a hacer de una manera moderada, porque sí que claramente si la actividad económica es saludable, los tipos tendrán que ir subiendo, pero si esto se produce de una manera moderada, no afectará. Si se produce de una manera abrupta, sí que claramente tendrá un efecto, principalmente en Estados Unidos, porque las compañías están más endeudadas y esto sí que podría tener un efecto. Pero si les damos tiempo y las cosas van como nosotros todos esperamos, no debería ser un problema. Y bueno, hoy vimos que ya no estamos en el 3%, estamos por debajo del 3%, con lo cual yo creo que es una cifra pues para hablar sobre ella, porque es una cifra redonda, pero posiblemente atendamos a ver cómo van las cosas. Tenemos un presidente nuevo de la Reserva Federal
démosle un poco de confianza, porque para eso están los bancos centrales, para que no pasarse ni por un sitio ni por el otro. O sea, que a no ser que haya una subida abrupta de la rentabilidad del bono, no afectará sobre los mercados de renta variable. Estamos viendo que, por ejemplo, en crédito, las compañías de seguros, los grandes fondos de pensiones, compran cuando los niveles se aproximan ahí, porque son inversores diferentes a los inversores particulares. Ellos lo que intentan es cubrir los pasivos que tienen, entonces si son capaces de cubrirlos a esos niveles, con lo cual lo importante es cómo va a moverse la curva, porque parece que arriba debería de estar bastante anclada por esos inversores. También hemos visto que los spreads de la renta fija privada se han comprimido mucho, es un activo que todavía sigue estando muy presente en la cartera de los clientes. ¿Cómo ven este activo? Tiene que estar, la renta fija tiene que estar, es decir, es la parte principal, y en países como el nuestro todavía más, donde los inversores son inversores conservadores, no podemos negar esto. Quizás prestamos más atención y tiempo a los activos de riesgo que los activos de poco riesgo, que son los que realmente marcan las pautas. A ver, nosotros somos más positivos en lo que es crédito de investment grade en Europa que en Estados Unidos, por la sensibilidad de tipos de interés. Dentro de los tipos de activos de investment grade o high yield somos más favorables a high yield. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que están creciendo los beneficios, en un mundo que están creciendo los beneficios y los tipos de interés, como comentaba, que no deberían de dispararse, sino que ir subiendo moderadamente. Esto permite a las compañías de riesgos ser mejores pagadores de su deuda y por lo tanto el riesgo de impago sería menor, con lo cual los problemas que tiene ese activo son los riesgos de cola, que sí que hay que seguirlos muy de cerca y hay que verlos, pero desde luego no es un mal sitio donde estar. La liquidez es donde estás, pero sabemos, la liquidez para los inversores institucionales cuesta dinero, para los inversores particulares no, o todavía no lo sé, pero desde luego hay que tener algo en la cartera. Quizás lo que tendremos que hacer es dejarlo en manos de especialistas que combinen, ¿no?, los diferentes activos de renta fija de crédito y que sean capaces de añadir, una protección a la baja de esas carteras. ¿Dónde están viendo oportunidades en este momento? Bueno, la renta variable es claramente una oportunidad, como hemos dicho. Nos gustan los mercados emergentes. Si hablamos de posibles guerras comerciales o miedo a guerras comerciales, quizás los smaller companies también pueden jugar un buen papel dentro de las carteras, mayor crecimiento, mayor capacidad de crecimiento. Demos cuenta que cuando crece la economía, la capacidad de las empresas pequeñas de crecer, sus resultados es mucho más grande. Si uno gana 100, pasar a 200 es más fácil que cuando uno gana 100 billion, pasar a 200 billion. Entonces ese crecimiento es lo que es el fundamento de estas compañías pequeñas, con lo cual ahí también hay otra oportunidad. Y después, en renta fija quizás, si estamos hablando todos de activos de riesgo, porque ahí es donde realmente hay las oportunidades. En renta fija podríamos ver la deuda emergente como una oportunidad, y ahí sí que posiblemente aconsejaríamos a los inversores que invirtiesen más en productos blend, o sea, que no sean de un solo tipo de sector dentro de los emergentes, sino que sean capaces de combinar deuda soberana, deuda en moneda local y también emergente corporativo. Eso yo creo que es una buena decisión de inversión. Si pensamos que la volatilidad ha venido para quedarse en los mercados, ¿dónde están recomendando actualmente refugiarse de cara a esta volatilidad? A ver, el mejor refugio de la volatilidad empieza por D, que es diversificación. A ver, los clientes lo que tienen que atender es que no existe rentabilidad sin riesgo. Entonces, y eso, hemos vivido unos momentos fantásticos donde la volatilidad era muy baja y por encima iban subiendo los mercados. Esto se da una vez o dos veces en la vida. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que ser consciente. La mejor manera es acercarse a un asesor, comprobar cuál es el perfil de riesgo de cada uno, qué es capaz de soportar o qué no es capaz de soportar. Y eso es lo que mejor navega. O la volatilidad al final, ¿qué es? ¿Que duerma bien por la noche? Bueno, pues entonces si la volatilidad es que duerma bien por la noche, que sepa yo hasta dónde puedo tomar mis riesgos o no. Y si me he equivocado en el pasado, pues ajustarlos, ¿no?
De todas maneras, la volatilidad no tiene todo cosas malas, la volatilidad trae oportunidades y la volatilidad trae dispersión dentro de las cosas. Cuando no hay volatilidad todo sube y todo baja, la correlación es de 1. Cuando hay volatilidad la correlación no es de 1 y ahí la gestión activa tiene muchísimo más que decir que por supuesto la gestión pasiva. Nosotros somos grandes creyentes de la gestión activa y en este entorno de mercado muchísimo más. Seguro que sí, además las cifras lo demuestran. Nos vamos a quedar con esta visión del mercado. Mauro Lorán de Aberdeen Standard Investment, un placer tenerla aquí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Recuerden estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas.